Hechos 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 5, versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez seáis hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieran en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos. Un saludo muy especial para todos los pastores que están aquí, el hermano Fabio, el hermano Rubén. Sí, recuerdo a Rubén cuando estaba allá en Bogotá. Era flaquito. Pero ya Dios, otra cosa, ya. Pero no, gracias a Dios porque el Señor lo tiene en su obra. Todos los hermanos que colaboran en la obra de Dios, me alegra verles. Gracias por esta invitación, hermano Fabio, para compartir la palabra. Y agradezco todos esos títulos que me han dado: maestro, historiador, por favor. Lo único, a veces me dicen que soy un ícono de la iglesia. Bueno, será porque de los 85 años yo he estado presente 70 de ellos. ¿Será por eso, no? Llegué a la iglesia cuando tenía 4 años. Hoy tengo 74. Entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente. Lo único que le agradezco es que no me vaya a decir, como me dijo una hermana en la iglesia cuando se despidió y se iba para otra congregación porque se trasladaba de residencia. Y por halagarme me dijo: doy gracias al Señor porque aquí nos ha traído, ¿cómo fue que me dijo? Una reliquia como pastor. Reliquia sí no soy. Todavía no soy reliquia. Así me dijo. Acá de pronto te dicen que hay una reliquia ahorita. Y Pello también te van a decir lo mismo. Los que andamos por ahí con muchas cosas nos dicen eso. Bueno, gloria al Señor. Gracias a Dios. Bueno, de verdad es una alegría poder compartir esta celebración. La iglesia en forma, digamos, general celebra cada 10 años. Los 50, los 60, los 70, los 80. Pero ustedes quisieron hacerlo a los 85. Les felicito por eso. Y los hermanos que estaban aquí, también dateados. Estaba siguiendo todo lo que estaban diciendo y tienen bastante razón en lo que estaban diciendo. Gloria al Señor. Vamos a hablar esta noche un poquito de esta obra que Dios ha hecho. Porque si uno se pone a recorrer los años que Dios ha hecho algo en nuestro país, uno tiene que quedarse diciendo: ¿y esto cómo ha pasado? La verdad que no hay explicación humana para que esto sea así. No hay explicación. No hay explicación para decir que haya pasado. Aquí mencionan al hermano Victoriano en el 61. Pero yo recuerdo que yo tenía 10 años cuando fui a Fundación, a unas vacaciones. Estaba de pastor el hermano Miguel Mariano Peña.
y ya decía, vamos a orar por el hermano Victoriano que está yendo allá a Valledupar a predicar. Seguramente no estaba instalado todavía, pero por aquí como que venía a hacer cultos o algo parecido. Yo era un muchacho de 10 años, pero ya oraban por él, por aquí era la hora. Y mire lo que Dios ha hecho. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Es el único que merece la honra y la gloria. Y leí estos versículos de la Biblia porque si usted siguió con atención esos textos, se da cuenta que hay dos cosas que se dicen allí. Número uno, en los versículos del capítulo 4, se habla de que ellos eran llenos del Espíritu Santo. Ahí lo dice clarito que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablarles. Y después, en el versículo que leí, el 13, dice que viendo el denuedo, o sea, el valor, la intrepidez de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres que sin letras y del vulgo, gente común y corriente, porque nadie daría un peso, corrientes del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ahí estaba la marca. Habían estado con Jesús y eran llenos del Espíritu Santo. Esa es la clave para que la obra de Dios se haya hecho. Esa es la clave, no hay otra. Nosotros no somos mayor cosa como personas, ni como institución como tal. Somos hijos de Dios a quien Dios ha utilizado para usarnos para su gloria. Ahora que el hermano estaba cantando vallenatos, me acordé de una anécdota que tuve aquí en Pelaya. Un día estaba yo ahí en un culto especial, me habían invitado cuando yo era maestro de misiones y evangelismo. Y como yo no sé nada de vallenato, yo no soy vallenato, no sé mucho de eso, pero vi que tenían 3 acordeones, ¿verdad? Y yo vi que cantaban con uno. ¿Y por qué es que cantan así? Yo le pregunté al hermano, no, es que, me explicó él, yo no sé si es, pero me dio su explicación. Es que cada acordeón tiene su ritmo, que lo cantan, ¿cierto? Así es. El tono, exactamente, el tono. Cuando él me dijo eso y vi que tocaba uno y cogía otro y cogía otro, dije, es que en la obra de Dios nosotros no somos acordeoneros, somos acordeones. Dios te usa cuando das el tono preciso. No intentes dar el tono para el cual no estás hecho, porque no lo vas a hacer. No intentes dar el tono para el cual Dios no te ha formado, porque no lo vas a hacer. Deja que Dios te use y da el tono que Dios quiere que des. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Aleluya. Aleluya. De manera que creo que aquí más que más en ninguna otra parte usted puede entender bien este ejemplo, porque aquí es la cuna ¿cómo es que dice aquí? Que es la capital mundial del vallenato, así que le dicen, ¿no? Ustedes lo entienden. Y yo dije, es verdad, así somos nosotros. Cuando Dios quiere usarnos, nos coge y nos toca como Él quiere. Pero cuando quiere decir, hasta aquí llegaste, nos coge y nos pone en el estuche. Quédate aquí que viene otro. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cierto? Tú te quedas ahí. Viene otro a ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nadie. Es el Señor que lo hace. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Él. Y entonces yo me puse a pensar. La hermana estaba hablando de los pastores que han pasado por aquí. Cada uno ha hecho su labor. Cada uno ha hecho lo que Dios lo ha puesto a hacer. Y me puse a pensar, bueno, la obra de Dios en Colombia ha tenido bastantes actores, pero todos esos actores han sido movidos por el Espíritu Santo. Y esta obra no la destruye nadie, porque es la obra del Señor. Por eso es que toqué ese tema, ese punto. Porque si tú comienzas algo por tu entusiasmo y porque tú crees que eres, eso termina y se acaba. Pero cuando esto es de Dios, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo la podemos estorbar. Él la hace como Él quiere. Y si te opones, Dios pone a otro para que la haga. Pone a otro para que lo haga. Así fue como llamó a Axel Werner Larsen. Un muchacho criado en el campo, allá en Dinamarca, pero que su madre era luterana. Y él quería recorrer el mundo. Así fue como llegó a la Argentina. Mucho antes de convertirse, estuvo en la Argentina.
y estuvo haciendo diversos trabajos. Trabajaba como aserrador, y los que lo conocimos sabemos que al hermano Larsen le faltaba este dedo. Era así, tenía estos 3 dedos así, le faltaba este. Y entonces él, cuando cogía la Biblia, le metía el dedito así, así. Y entonces decían los hermanos en el Canadá que los que predicaban así con la Biblia revuelta eran discípulos del hermano Larsen, porque metían el dedo como él ahí. Así, así decía. Entonces, el hermano Larsen estuvo en la Argentina, algo de español aprendió, pero cuando se radica en el Canadá ya, Dios lo llama a través de un trinitario. Hágame el favor. Porque cuando Bertolt, que declaraban la hermana, ellos eran trinitarios y ellos no bautizaban en el nombre. Es que Dios hace cosas raras a veces. Yo recuerdo que yo hablé con la hermana de Carlos Bertolt, la señora Eleonor se llamaba ella, ya murió, ya estaba mayorcita, y me contaba cómo fue que bautizaron los primeros. El uno se bautizó al otro. La historia que está por ahí de que si esto el Espíritu Santo se derrama, y esa historia me contaba. Yo bauticé a mi hermano, él me bautizó. Los primeros que se bautizaron así. Dios hace cosas que ni tú ni yo sabemos cómo las hace, pero Él las hace. Él las hace. Gloria al Señor. Y bueno, ese hermano Larsen, un jovencito, pocos meses de convertido, en 1932, Bertolt predicaba: ¿quién irá? Y dice, yo levanté, el Señor me levantó la mano. Y sabe que a Larsen no creían mucho en su ministerio, no creían mucho en el ministerio de él, creían más en el ministerio de su mujer, Abigail. Y cuando él se casó con ella, no querían mucho que se casara porque era un joven recién convertido. Pero hay una frase que el hermano Larsen usaba, y por ahí está en el libro, decía: nosotros no trajimos a Jesús a Colombia, Dios, el Señor, nos trajo a nosotros. Alabanzas. Eso demuestra que tú no puedes decir: yo fui quien predicó, este es hijo espiritual mío. Tú no tienes hijos espirituales, son hijos del Señor. Tú eres un instrumento en las manos de Dios para que Dios haga algo en alguien. Punto. Punto. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Los que conocimos el muelle, que ya lo derrumbaron, hicieron uno nuevo allá en Puerto Colombia. No, yo me imaginaba cómo el hermano Larsen, eso era un muelle que entraba hacia el mar, 1800 metros, algo así tenía, y por ahí había un trencito que iba hasta la estación Montoya en Barranquilla. Me lo imagino en ese tren, con su mujer, su hijo, Kit, llegando a Barranquilla, sin conocer a nadie. El hermano Bertolt había quedado a recibirlo, pero como que se equivocó de fecha y no apareció. El equipaje se les embolató. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero Dios estaba en el asunto. Y no importa lo que pase, no importa las circunstancias, el Señor tenía un propósito. Gloria al Señor, y Él lo ha cumplido. Ahora colócate en las manos de Dios para que seas un instrumento útil en las manos del Señor. A veces Dios tiene que ir en contra de nuestras propias ideas. ¿Te acuerdas de Pedro cuando él no quería irle a predicar a Cornelio? Porque tuvo el Señor que aparecérsele con una visión de animales para que él aceptara. Ay, eso no te preocupes, Dios no hace excepción de personas. Y fue a predicarle allá a Cornelio. Y cuando le está predicando, capítulo 10, versículos 34 en adelante, le predica a Jesucristo. De pronto, el Espíritu Santo desciende sobre los que escuchan el mensaje. Está predicando a Jesús. Y hay una frase allí interesante que dice: Dios ha puesto a este, que le ha dado la capacidad de ser juez de todos, a este ha dicho que los que creen en Él serán salvos. De juez a salvador, de juez a redentor. Eso lo hace Jesucristo, gloria al Señor. Y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y Pedro después, cuando le cuenta a los otros qué es lo que Dios ha hecho, dice: ¿y quién era yo? ¿Quién soy yo para estorbar la obra del Señor? Porque vieron que el Espíritu Santo descendió sobre ellos.
Ni tú ni yo somos nadie para estorbar la obra de Dios. A veces no entendemos, déjate llevar por Él simplemente. A veces no comprendes, Señor, yo, sí, tú eres el que... Yo siempre hablo de la hermana Nelly de López, la madre del hermano Fernando López, cómo Dios la llamó. Es una historia que no voy a contarla ahora por no alargar, pero cómo Dios la llamó para predicar en las cárceles. Una mujer. Eso es raro, ¿verdad? Y cuando ella habla con el pastor, le dice, bueno, ya nos han abierto las puertas de la cárcel en Picaleña para predicar. Y se convocaron para ir a hacer el primer culto. Y pregunta, ¿y quién va a predicar? Le dice el pastor, ¿usted? ¿Yo? Sí, usted. Si Dios la llamó a usted para predicar, usted es la que tiene que hacerlo. A veces no entendemos la obra de Dios. Y todos sabemos lo que es la obra carcelaria hoy en día en Colombia. No hace falta que yo hable sobre eso. Cómo Dios ha usado en todas partes, pero una mujer que comenzó a hacer la obra. Y hubo dificultades, y hubo cosas, pero ahí está la obra y va adelante en el nombre del Señor. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Dios te quiere usar para algo, deja que Él te use. Ponte en las manos del Señor, déjate tocar. Si das el tono, déjate tocar, que Dios sabe cómo te usa para su honra y su gloria. Y siguiendo con esto, yo quiero decirle, los primeros pastores y misioneros nuestros no eran igual que los discípulos, no eran dechados de algo especial. Dios llamó al hermano Larsen siendo un hombre de campo y un novato en las cosas del Señor, realmente, y lo trajo a predicar el evangelio. Escogió un muchacho de 12 años, Campolía Bernal, para ser el primer pastor de nuestra iglesia. Eso Dios lo hizo, el hermano Larsen lo preparó para eso. Escogió a un policía, William Thompson, allá en su Irlanda natal, era policía y tuvo la visión de predicar en Colombia. Ni siquiera era pentecostal, era de los metodistas, pero él tuvo en su corazón el deseo de venir a Colombia y pagó su pasaje para venir a Colombia. Y aquí tuvo algunas situaciones difíciles, pero Dios estaba en el asunto. Su hijo era hidrocefálico, nació hidrocefálico, pastoreaba aquí en Santa Marta y llegó a Barranquilla, y entonces llegó a la iglesia bautista y dijo, aquí oran por los enfermos. No, aquí no oramos por los enfermos, vayan de los pentecostales que allá oran por ellos. Y fue donde el hermano Larsen, oraron por Tommy, yo lo conocí, y el Señor lo sanó. Jesús, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Tú haces cosas que no nos imaginamos. Y él me contó, hermano Thompson, yo tuve cierta amistad con él porque viví en Bogotá unos tiempos mientras era misionero y entablé relación directa con él. Me contó cómo Dios le mostró que esta era la verdad. Y yo recuerdo el día, 1950 y tantos por allá, yo era un muchachito, oraron por él, poniéndole ya como misionero de la iglesia en Colombia. Y Dios lo usó. Dios lo usó allá en Bogotá. Su esposa, el primer templo que se construyó en Bogotá, se construyó con parte del templo con la herencia que la hermana Molly recibió, y toda la puso allá para construir ese templo. Calle 27 Sur con Avenida Caracas. Ya ahora eso se vendió y ahí hay una lechonería hoy en día, pero ahí se predicó, ahí se construyó el primer templo. Dios hace cosas que no sabemos ni entendemos. Quiero decirle algo más. Este hermano tuvo persecución. Me contaba cómo una vez tuvo que meterse por una alcantarilla para salir adelante porque lo iban a linchar, lo iban a pegar, y tuvo que esconderse allá. Pero tenía la convicción de que Dios lo había mandado a predicar la palabra. Y si usted lo hubiera oído predicar a él, este predica el evangelio, porque casi no se le entendía, hablaba un español atravesado totalmente, pero Dios lo usaba para predicar el evangelio. Que Dios hace cosas que uno no se imagina, tú no te las imaginas, pero Dios las hace como Él quiere, de la manera que Él quiere. Gloria al Señor. Y sigamos con la lista. Un soldado que recibe una visión en medio de la guerra, William Drost, y viene a Colombia porque está convencido, porque vio el mapa y está convencido que va a predicar aquí, pero resulta que se va para Cartagena
y no se le convertía nadie, absolutamente nadie. Pero quería irse, quería regresarse para el Canadá. No, y esto no es conmigo. Y Dios le habló a través de un joven, Campo Elías, le dijo: usted no está en el país equivocado, usted está en la ciudad equivocada. Váyase a Cali, que allá Dios lo va a usar. Y llegó a Cali, allá estaba el hermano Johnston, un hombre que ya mayor había venido a predicar, pero estaba enfermo de malaria. Y le dice Johnston a Dross: yo muero, pero Dios los visitará. Y si usted hubiera a predicar al hermano Dross, su mensaje era medio enredado, no era bíblicamente muy ordenado, y su español sí que dejaba que desear. Una noche llegó a un lugar, o una mañana, dijo: oh hermanos, anoche tener buenas viejas. Era buen viaje, porque su español era así. Vamos a orinar por esto. Era orar por estos hermanos. Así era el hermano. Sí, es que era el hermano Álvaro me contaba que estando allá en España, de pronto vio un par de muchachos y empezó a patear y ¡ay, venga! Y así los invitó al culto. Es que Dios usa personas las que menos pensamos. Pero Dios es el que sabe a quién usa y quién no usa. Alabanza, alabanza, alabanza. Si Dios está tratando contigo, déjate usar por el Señor, que Dios lo sabe. Aleluya, gloria al Señor. Y Dios usó al hermano Dross en el Valle del Cauca. Él atravesado, él manejaba rapidísimo, él tuvo accidentes y todo, pero Dios lo usó. Así de loco como era, Dios lo usó para gloria de su nombre. Alabanzas a Jesús. Sigamos con la lista. Un cantinero. Sí, un cantinero. El hermano Ramírez. El hermano Ramírez era un hombre que tenía una cantina allá. El pueblo, se me olvida en este momento, ahora por ahí en el Valle del Cauca. Y allá Dios se movió. Pero él se convirtió al evangelio. Hay una persecución terrible. Tan terrible que un día él dijo: bueno, lo que hay aquí de plata la repartió entre los hermanos y váyanse porque aquí no pueden seguir. Pero Dios lo usó al hermano Ramírez para predicar la palabra. Fue pastor en Cali por años. Hermanos, es que no importa lo que hemos sido, cuando aceptamos a Cristo somos nuevas criaturas y Él nos usa para gloria de su nombre. Alabanzas a Jesús. Pablo dice que él era blasfemo, perseguidor, blasfemador y perseguidor e injuriador. Qué joyita, ¿verdad? Pero me tuvo por fiel, colocándome en el ministerio. Alabanzas a Jesús. Tu pasado no cuenta, cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu pasado eso no tiene importancia. Fuiste lo que fuiste, pero Dios te ha usado. Gloria al Señor. Un minero, el hermano García, un minero con unas costumbres bastante toscas, por decirlo así. Me cuenta un pastor, cuando él era supervisor, el hermano García, lo iban a trasladar y el hermano pastor se iba a casar y le dijo: ay, hermano García, déjeme un mesecito más mientras me caso, deme la licencia. Tuvo que irse enseguida, porque si no, en ese tiempo las cosas eran así, ¿no? Es que en ese tiempo las cosas eran diferentes, pero a pesar de los errores y de las cosas que hacíamos, Dios usaba a estos hombres, aleluya, porque es la obra de Dios. Eso no quiere decir que hay que seguir así. No, no hay que seguir así. Hay que mejorar los procedimientos y todo, claro que sí. Pero es que lo que quiero significar esta noche, yo no estoy alabando esas maneras toscas y todo, no. Lo que estoy diciendo es que a pesar de lo que somos, Dios nos usa. No por lo que somos, no por lo que somos, sino por su gracia y su misericordia. Ahora lo que tú tienes, ponlo en las manos de Dios, que Dios lo sabe usar. Lo que tú tienes, lo que eres, lo que has alcanzado por la gracia de Dios. Tus dones, tus habilidades, tus capacidades, tus experiencias, tus conocimientos. Todo eso, ponlo en las manos de Dios, que Dios sabe cómo usarlo en su momento. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús.
un dependiente de tienda o de granero. ¿Sí? Un hombre que había huido de la violencia política de acá de Santander. Y llegó a Barranquilla y allá estaba trabajando, no tenía mayor educación formal. Y estaba trabajando en una tienda, en un granero. Y la hermana Rosario de Cadavid llevó a predicarle a la dueña del lugar. Y este hombre estaba escuchando, este muchacho estaba escuchando. Y cuando escuchó le dijo, ¿yo puedo ir al culto? ¡Claro, vaya! Allá estuvo el hermano Eliseo Duarte, que todos conocemos, una bendición para la obra del Señor, cómo Dios lo usó a partir de eso. Y él me cuenta cómo era que hacía. Dice que él comenzó, allá en la central de Barranquilla había un segundo piso y ahí se quedaban algunos a dormir. Él se mudó ahí, el hermano Larsen le permitió vivir ahí. Dice que él vio que personas venían al culto y comenzó a tomarle los nombres de esas personas. Y un día le dijo al hermano Larsen, yo estoy tomando los nombres de estas personas, las voy a visitar, vaya. Y ahí comenzó su ministerio, visitando a esas personas que iban a la iglesia. No había el bis, eso bis no existía, pero él lo hacía, haciendo el trabajo de visitación a esas almas. Cuando queremos servir a Dios, hay que tener iniciativa. Cuando queremos servir a Dios, hay que hacer algo que otro no ha hecho. Cuando queremos, claro, en orden, por supuesto. Cuando queremos servir a Dios, hacemos algo más. Y Dios bendice lo que haces. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. Con todos estos ejemplos te quiero decir que Dios utiliza a quien Él quiere y al que está dispuesto a servirle. Al que está dispuesto a servirle. Al que está dispuesto a servirle. Gloria, 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 gloria. Gloria a su nombre. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús. A un comerciante borrachín, jugador, mujeriego. Llegó un día al culto. Alguien le invitó, porque se encontró con uno que era amigo de él y él estaba mejor que él. Era peor que él y ahora estaba trabajando. Dice, ¿tú trabajando? Dice, sí. ¿Por qué? Porque conocía a Jesucristo. Y se fue al culto ese día. Se fue al culto, no tenía para el pasaje y se fue a la iglesia. Y escuchó, y esa noche el hermano Larsen predicaba que el pecado a aquel que lo cometiera, como cuando alguien mataba a otra persona y le ponían el muerto para que se lo comiera. Así es el pecado, pero hay uno que te libera, que te cambia. Y esa noche cantaban ese coro: del cieno inmundo me levantó, en una roca me afirmó, un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel. Aleluya. Y el hermano Sergio Forero salió del culto. No se entregó esa noche ahí, o en ese momento salió para su casa y llegó a la Estatua de la Libertad en la ciudad de Barranquilla y no aguantó más. Tuvo que arrodillarse y entregar su vida al Señor. Su familia, al ver eso, su madre, mi abuela, le dijo: te prefiero ver muerto que evangélico. Pero que va, ella también se convirtió al Señor. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Y ya somos 5 generaciones de nuestra familia que camina con el Señor. Hermanos, Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Aleluya. Dios es muy bueno. Dios es muy bueno. Gloria al Señor. Él es muy bueno. Un personaje que vivía en unión libre, pero llegó alguien desde los Estados Unidos, amigos de ellos, de esa pareja, la hermana Lía Crisia, les habló del evangelio y aceptaron a Cristo. Entendieron que necesitaban del Señor. El hermano Mario Cadavid y la hermana Rosario de Cadavid, y sirvieron por años al Señor. Es que cuando uno, no importa la condición en que esté viviendo, no importa la situación en que estás viviendo, simplemente aquí hay algo que yo quiero remarcar, lo que dice el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi oración. Me sacó del lago cenagoso
puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso cántico nuevo en mi boca. Verán esto muchos, aleluya. Honrarán a Dios, alabarán a Dios. Este salmo dice, había un canto terrible, ay, 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 lamentos. Caminar todo así como que no puede. Pero cuando el Señor nos mira y clamamos a Él, Él nos saca, aleluya, nos levanta, endereza los pasos, los pone sobre peña y el ay lo convierte en un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Quiero cantar esta linda canción. Sí, eso es lo que hacemos. Cantamos un cántico nuevo. Eso lo hace el Señor. Señor, tú has hecho tantas cosas. Has hecho tantas cosas en esta iglesia, en este país, Señor. No sabemos por qué tú has querido hacerlo, pero lo has hecho como tú has querido. A un hombre que no podía casi hablar, oiga bien, que no podía casi hablar, hablaba gago, y Dios lo usó, le cambió. El hermano Carlos Fontalú fue mi maestro de escuela dominical. Él era gago para hablar, pero se convirtió en predicador del evangelio. Oh Señor, es que tú cambias, es que tú transformas. Lo que no parece que no sirve, tú lo cambias, Señor, tú lo cambias, tú lo transformas, tú lo haces diferente y nos usas para tu gloria. A ti sea la honra y la gloria, alabanzas a ti, Señor, alabanzas a ti, alabanzas a ti. Oh, gracias, Señor. Y si yo miro la iglesia como institución, digo, Señor, ¿cómo es posible que haya pasado todo esto que ha pasado? ¿Cómo es posible que un país pobre como Colombia, con una iglesia incipiente en el año 59, que no tiene fondos, se le ocurre mandar un misionero a otro país? Un paso de fe. Es otra cosa que un paso. No había fondos, no lo sabía. Pero es que Dios había mandado unas personas allá que se convirtieron huyendo de la violencia política en Colombia. Y el hermano Dross, que era misionero en Cali, fue allá al Ecuador a bautizarles. Y había que mandar a alguien. Cuando Dios está en el asunto, hay que dar el paso de fe. Y Dios se mueve, tenlo por seguro. Y entonces las pocas iglesias que había en ese tiempo, creamos la ofrenda misionera para el Ecuador. Y comenzamos a dar ofrenda misionera y comenzó esa costumbre que muchos admiran. ¿Sabe que el otro día hablaba con una persona de otra denominación? Y cuando le dije que teníamos cerca de 40 misioneros, dijo, ustedes tienen toda esa cantidad, ¿y cómo hacen? Muy sencillo, le dije yo. Nosotros en todas nuestras congregaciones, en todas, escogemos un domingo y las ofrendas de ese domingo todas son para las misiones. Ah, es que ustedes dan el 25% de lo que entra por ofrendas en su iglesia para la obra misionera. Y yo dije, más del 25%, porque en todas las iglesias esa es la ofrenda más grande. En todas las iglesias, compare, ¿cierto, pastores? Compare todas las ofrendas de los domingos. Ese domingo es cuando más se recoge plata, porque es para que prediquen el evangelio. Y hoy vamos a 30 y tantos países, 40, predicando la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. Y cuando nos dejamos mover por el Señor, Dios hace las cosas. Y hoy tenemos una contribución que hacemos todas las iglesias del 21%, tiene su forma de que se distribuye. Pero ¿sabe que un día no había nada? El hermano Eliseo me contaba, él fue tesorero y me dijo, no, un tiempo no había nada. Eso comenzó con el diezmo de diezmo. Pero es que cuando uno se deja guiar por el Señor, Dios le da ideas. Dios le da las cosas, la manera de hacerlo. Yo estoy seguro que en esta congregación y en todas hay cosas que se han hecho que ni siquiera se imaginaban. Pero Dios, aleluya, permitió que se hicieran para gloria de su nombre. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús.
Un día se nos enfermó un pastor, el hermano Omar de J. Bermúdez. El pastor, el sobreviviente de la Junta Nacional, es el único que queda vivo. La junta que mencionaba la hermana en su cronología, en su reseña. El único que queda vivo, tiene como 88 años ya. Todavía está pastoreando. Se nos enfermó el hermano y no había plata para darle seguridad. No existían las GPS, eso no existía en ese tiempo. Hace 45 años. Y se nos ocurrió crear una cosa que se llama hoy Corpente Unida. Y Dios ha bendecido esto tremendamente. Los pastores hoy tenemos una seguridad social, algo para el retiro, porque Dios nos permitió hacerlo. Un día nos reunimos, el hermano Esdras y yo, que éramos el presidente de Corpenterío de la Junta, con un directivo de las Asambleas de Dios. Les llamó la atención cómo teníamos nosotros esto y nos dijeron, cuéntenos cómo es que lo hacen. Y empezamos a contarles, decirle, mire, es que cada iglesia toma un dinero así mensualmente. Es obligatorio que lo paguen, que lo hagan. Ah, dijo él, ustedes pueden hacer eso, nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Es que usted de esta iglesia y aquella nos señaló 2 o 3 iglesias, mega iglesias. Esas son afiliadas, tienen otro sistema de gobierno. Si nosotros les decimos que tienen que dar una cantidad determinada, nos van a decir, ustedes necesitan más de mí que yo de ustedes, me voy de aquí. Hermanos, Dios nos ha dado una forma de trabajar nuestra, que ha sido bendecida por el Señor. Créame, ha sido bendecida. ¿Que es perfecta? No, no es perfecta, no es perfecta. Pero Dios, aleluya, está en el asunto y nos ha enseñado lo que tenemos que hacer. Y lo seguiremos haciendo, gloria al Señor. Y estaremos ahí haciendo lo que Dios quiere de una manera. Yo recuerdo cuando mi tío fue nombrado tesorero para allá en el año 74, 75. Me pidió el favor que yo le asesorara un poco en la parte contable. Había que organizarla. Y recuerdo que le dije, bueno, vamos a ver el balance inicial. No hay balance. Recuerdo que llamé al antiguo tesorero y le pregunté, hermano, y por teléfono me dio unos datos. Y con esos datos iniciamos el balance. Oiga lo que le quiero decir. En ese momento, la iglesia tenía una deuda como de 250,000 pesos con un hermano por allá de Bucaramanga. Se le pagaban intereses. Pero se organizaron las cosas con un presupuesto. Dios nos fue dando la manera de hacerlo. Al poquito tiempo se le pagaron esos dineros. No hubo que pagarle más intereses. Y de esa época hasta hoy, oiga bien lo que le voy a decir, la iglesia jamás ha pedido un préstamo a bancos ni nada para hacer lo que tiene que hacer. Todo es el esfuerzo de todos los que hemos creído en el Señor. Se han construido templos, se han construido sedes, una cantidad de cosas. No voy aquí a mencionar por qué, ni las cantidades, pero Dios sabe cuánto se ha invertido en la obra y todo ha sido, aleluya, por la bendición de Dios, porque Dios da a su pueblo, gloria al Señor, y porque su pueblo es fiel. Créeme, hermano, no somos perfectos como institución, no somos perfectos, pero Dios está con nosotros, no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que el Señor está con nosotros. No te dejes del Señor, no te alejes de Él. Deja que Dios te use como Él quiera. Deja que Dios te use de la manera que Él quiera. Pon todo lo que eres en las manos de Dios. Si Dios lo hizo con aquellos, lo hará contigo también. Si Dios usó a aquellos, te usará a ti también. Alabanzas, alabanzas, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Alabanza. Yo me gozo ver ministerios musicales como de los hermanos que cantaron aquí esta noche, pero no siempre los tuvimos. No siempre tenían esos grupos bien formados. No siempre los tuvimos. Cantábamos canciones con ritmos norteamericanos, música country y otras por ahí, con marchas. Pero algunos se atrevieron, recuerdo por los años 60, a principios de los 60, unos hermanos con guitarras comenzaron a hacer sus tríos. Y esto comenzó. Y hoy tenemos una playa de una cantidad de músicos que alaban al Señor.
Aleluya. Con canciones, con ritmos propios, pasillos, bambucos, cumbias, vallenatos, todo esto. Aleluya, todo esto para gloria de Dios. Déjate usar en lo que tú eres. Déjate usar en lo que sabes hacer. Déjate usar en lo que Dios quiera. Ponte en las manos de Dios y Dios te usará. Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El mundo ha cambiado. Las cosas han cambiado. Hoy hay reglamentaciones. Hoy hay cosas que cumplir. Hoy hay formalidades. Hemos tenido dificultades. Todo eso es cierto. Pero nunca el Señor nos ha abandonado. Nunca el Señor nos ha dejado. A pesar de que nos hemos equivocado como personas a veces, Dios ha estado con nosotros. Y esta iglesia va adelante en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Han pasado generaciones de pastores. Oh Jesús. Yo estoy en una generación que ya está de salida prácticamente. Ya estamos de salida, 56 años de ministerio, creo que es casi suficiente ya para estar pensando muy próximamente en el retiro. Pero no importa que el hermano Álvaro, el hermano Reinel, el hermano Orbeín, el hermano Celeste, nos retiremos, no importa. El Señor sigue con esta iglesia. Esta no es la iglesia de nadie en particular. Esta iglesia no le pertenece a nadie en particular. Esta iglesia le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que entregó su vida por ti, al que entregó su vida por mí. Y esta iglesia seguirá adelante caminando de la mano del Señor. Aleluya. Esta iglesia seguirá caminando de la mano del Señor. Déjate llevar por Él sin preguntar. Oh Jesús, Jesús, tú has sido tan bueno, Señor. Tú has sido tan bueno. Con los que no sabían nada, tú hiciste cosas maravillosas. Con los que se han preparado, tú has hecho cosas maravillosas. Con los que siguen preparándose, tú has hecho cosas maravillosas y las seguirás haciendo porque tú eres, Señor, el verdadero Dios. Tú compraste esta iglesia. Es tuya, Señor, es tuya, es tuya, es tuya. Es tuya, es tuya, Señor, es tuya, es tuya. Hermanos, pero confiemos siempre de la mano del Señor, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, predicando por todas partes como los discípulos que lo hacían todos los días en el templo y por las casas, hablando de Jesucristo. Si Dios te está hablando, si Dios te está mostrando algo, oh Jesús, déjate usar por el Señor. Oh, déjate usar por el Señor. Santo, santo, santo. Oh Jesús, Jesús, Jesús.